Vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo número 3 y versículo 30. Continuamos en la serie de la carta a los Romanos. Ahora estamos en el capítulo número 3 y vamos a ver la parte número 2. El domingo pasado estuvimos también en el capítulo número 3, pero hicimos ya la primera parte. Hoy estamos en la parte número 2. Leemos esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante su presencia rogando, Señor amado, que hable en nuestras vidas, Señor. En verdad necesitamos escuchar siempre el consejo de su palabra, esa palabra, Señor, que nos fortalece, esa palabra, Señor amado, que nos inspira, esa palabra, Señor amado, que nos motiva a seguir adelante, aun cuando pasamos situaciones difíciles, adversidades, tempestades en nuestras vidas, pero tu palabra es viva, Señor. Tu palabra habla a nuestras vidas, tu palabra nos guía siempre a toda verdad, Señor. Háblanos tu verdad, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Recuérdame todo lo que he de compartir, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos quedamos en la lección pasada en el versículo número 20 del capítulo número 3 de Romanos. Ahora entonces vamos a pasar al versículo 21. El versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Bien interesante lo que dice el apóstol Pablo acá. Yo creo que esto rechinaba en la vida de los judíos ortodoxos, porque el apóstol Pablo está diciendo que aparte de la ley, o sea, está diciendo el apóstol Pablo que la ley no es suficiente o que la ley no salva. Entonces, cuando dice, pero ahora aparte de la ley, está diciendo que la ley no da la salvación, que la ley nada más es una forma de limitar o de enseñarnos Dios qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué sucede si le obedecemos o no le obedecemos. Si regresamos al versículo 20, un versículo atrás, que fue el último que leímos la lección pasada, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, dice el apóstol Pablo que si Dios no hubiese establecido una ley, no conociésemos que fuera pecado, que es pecado y que no es pecado. Pero que a través de que Dios ha establecido la ley, ahora sabemos cuándo nosotros cometemos pecado. Hace unos días atrás estuvimos viendo unos documentales con respecto a unos países y ciudades de Europa. Algunos de ellos está Barcelona, está Madrid, está París, está Atenas y otros más, en donde hay grupos de personas que roban libremente y no hay una ley que los pueda juzgar y que los pueda echar a la cárcel. Entonces se les llama carteristas y estos están hasta en París. Entonces hay mafias completas que son expertas en robarle, meterse a donde hay multitudes de gente en los trenes y le roban sus carteras. Ya en México también dice la hermana que lo hace. Entonces hay grupos de personas expertos que ni siquiera siente uno que le sacan la cartera. Lo triste de eso es de que ya se conocen hasta las personas, están filmadas en video, se han agarrado exactamente cuando están robando, se ha filmado, y lo único que puede hacer la policía, si logra llegar, es tomarle sus datos y dejarlo ir. ¿Sabe por qué? Porque no hay una ley que diga de que está prohibido
que alguien se acerque a usted y que le saque una cartera o que le robe lo que lleva en el bolsillo. No hay una ley en estas ciudades que le acabo de mencionar y países. Entonces hay, por ejemplo, un grupo de personas que se ha levantado porque dice que le robaron a alguien la insulina, porque le robaron en esa bolsa donde le sacaron, la bolsa que le sacaron llevaba incluso la insulina, que era algo necesario para el funcionamiento normal de su cuerpo. Y se lo robaron y se molestó tanto que empezó a levantarse y a filmar a todos los grupos de personas estos que van y roban. Y cuando va ella, huyen porque sabe que ella los va a filmar y los va a poner en línea. Entonces, hay muchos grupos de estas personas. ¿Y qué sucede? No tienen vergüenza y dicen, pues no hay una ley que nos juzgue. Ahí lo único que puede suceder es que la persona que se dio cuenta que le robó, pues arremete en contra de ella y le dio una paliza. Pero normalmente no sucede eso porque no se dan cuenta, son expertos para sacarle sus carteras o los bienes de la otra persona. Pero imagínense qué terrible, no hay una ley que los pueda juzgar. Entonces para ellos no están violando la ley. Imagínense que no tiene sentido, ¿no? No están violando la ley, pero nosotros sabemos que sí lo está haciendo. Entonces estas ciudades tienen que establecer leyes en contra de estas personas y establecer un castigo. Pero como no hay un castigo, no los pueden juzgar. Son residentes, lo hacen constantemente sin ningún problema. Roban y hacen daño a los turistas especialmente. Así de que, qué triste, porque no hay una ley. Pero cuando sea establecida la ley, les va a dar más miedo hacerlo porque saben que van a tener 2 o 3 años de prisión y tienen que pagar lo que hayan robado. Entonces, eso sucediera con Dios si no Él no hubiera establecido una ley. Yo podría matar libremente y si algún día me presento ante el Señor y Él me dice, mataste a tantas personas, robaste, hiciste violaciones, pero yo diría, Señor, pero si nunca hubo algo que estuviese establecido que diga que yo no podía hacer eso. ¿Cómo me van a culpar de eso si no había leyes que establezcan que yo no tenía que hacerlo? Así de que Dios, anticipándose a que las personas no vayan a tener una excusa, Dios ha establecido la ley. Y nosotros ya conociendo, sabiendo la ley, ya no somos excusables. Ya no hay manera de decir, Señor, es que yo no sabía que no tenía que robar, yo no sabía que no tenía que hacer daño a mi prójimo, yo no lo sabía. Pero Dios ya estableció una ley y uno debe de vivir bajo esa ley. Ahora, el problema es de que muchas veces las leyes de Dios se pueden volver costumbre para nosotros, una práctica simplemente religiosa o heredada por nuestros familiares y pues ellos la hicieron y entonces yo también pues voy a practicarlas. Esas cosas son las que sucedían con los escribas, fariseos y saduceos, porque ellos estaban practicando las leyes, pero había algo en ellos que estaba fallando. Ellos las hacían, se habían puesto leyes extras que Dios no había establecido y decían, nosotros somos mejores que los demás. Somos más santos que los demás porque guardamos toda la ley e incluso guardamos leyes adicionales que nosotros hemos creado. Cayeron en el error de menospreciar a los demás, de ver a los demás como nada, como pecadores, solo ellos eran perfectos. Pero el mismo Señor Jesús les dijo que eran hipócritas, porque por esa razón, por el creerse más que los demás, habían violado prácticamente toda la ley. Santiago dice, en la carta de Santiago, dice que si alguien viola un mandamiento de los 613 leyes, estatutos y mandamientos que Dios ha establecido, ha violado toda la ley. Y así está estipulado. Entonces, de nada serviría, porque estos guardaban toda la ley, pero tenían odio en contra de sus hermanos, cuando la misma ley dice que había que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que dice la ley de Dios. Pero ahora entonces, la ley ha sido puesta por Dios para que no haya excusa para nadie. La ley no es algo que salva. La ley no es para salvación, la ley no es la que juzga, sino que Dios es el que juzga basado en la ley que Él ha establecido. Y hay que entender eso. Pero los judíos pensaban de que por guardar la ley ya eran salvos. Y ese era un grave error, porque Dios ha establecido una ley y a través de esa ley es la que juzga. Aquí hay una ley en nuestros países, hay leyes que hay que cumplir. Entonces, cuando uno viola una ley, la ley no lo condena a uno,
sino que uno va ante el juez y el juez es el que dictamina, basado en la violación de la ley que yo hice, qué es lo que me toca a mí de castigo. Entonces, así es la manera en la que funciona también la ley de nuestro Dios. Ahora, el versículo, ahí en este mismo versículo dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Era necesaria la justicia de Dios porque a través de su justicia, todo el que quiera creer en Dios puede recibir la salvación, incluso cuando sea culpable. Y esta es la gracia de Dios. Y dice que todo esto ha sido testificado por la ley y por los profetas. Cuando habla de ley y profetas, está hablando del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento. A eso se refiere con la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces dice que ahora la justicia de Dios va a ser por medio de la fe. Es decir, que hay que tener fe. Hay que creer ¿en quién? En Jesucristo. Ya hemos dicho el significado de Jesucristo. El Jesucristo es la unión de dos palabras. Una palabra o un nombre que viene del griego, que es Christos, y que significa ungido. Y Jesús, que proviene del hebreo, que significa Jehová salva o Salvador, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del Salvador ungido. Ese sería el concepto literal que podríamos extraer. Entonces dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es como debe de ser. Tenemos que poner fe en Cristo Jesús. Y por eso es que el mismo Señor Jesucristo lo había anunciado ya antes. Él dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Es decir, Él estaba diciendo, yo soy el medio para recibir la salvación. Él dijo, yo soy el agua de vida. Entonces, Él es el que da la vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, el mismo Señor Jesucristo ha dicho todo esto para prepararlos. Y el Padre lo está confirmando y tenemos que tener fe en Cristo Jesús. Por eso es que cuando los judíos le preguntaban a Pedro, a Pablo, a Juan, y entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Crean en el Señor Jesucristo. Es decir, tengan fe en Él. ¿Por qué? Porque ellos ya creían en Dios. Los judíos ortodoxos creían en Dios. La gran mayoría de ellos creían en Dios. Pero el problema era que no creían en Jesús. Entonces, cuando le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Imagino que se molestaban en cierta manera algunos cuando escuchaban que tenían que creer en Jesús para poder ser salvos. Cuando ellos rechazaban a Jesús como el Mesías, cuando ellos acusaban a Jesús de que era usado por Satanás para echar incluso fuera a los demonios. Eso era lo que pensaban los judíos. Decían, este demonios tiene. Así acusaban a Jesús. Pero ahora tenemos que entender de que si no ponemos nuestra mirada, nuestra fe en Cristo Jesús, no tenemos la salvación. No podemos ser salvos, porque la salvación es únicamente a través de Cristo Jesús. Entonces dice que la salvación va a ser a través de Jesús para todos los que creen en Él. Es necesario creer en Jesús. Debemos de creer en Jesucristo. Ahora, hay un problema con algunos grupos que solo creen en Jehová. Hay algunos problemas también con algunos grupos que ni siquiera creen en Jehová, sino que predican otras cosas fuera de las Sagradas Escrituras y piensan que pueden ser salvos. Cuando el mismo Señor Jesucristo ha dicho de que Él es el camino y la verdad y la vida. Ahora el apóstol Pablo dice en este mismo versículo 22, porque no hay diferencia. Y eso se conecta con el siguiente versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay diferencia para acá. Entonces dice el apóstol Pablo, cualquiera que crea en Él, sea judío, sea griego, sea gentil, pero si cree en Jesucristo, va a recibir la salvación, porque Él es el medio
para ser salvos, porque no hay diferencia. Y ya lo ha dicho el apóstol Pablo antes, no hay judío, no hay griego, no hay judío, no hay gentil. Es decir, todos somos iguales, todos hemos pecado, no hay quien haga lo bueno, decía los versículos anteriores que leímos en la lección pasada. Todos nos hemos desviado del camino de Dios. Entonces, y necesitamos ser reconectados con Dios. Y para ser reconectados con Dios, el único medio es Jesucristo. Y cuando tenemos la fe en Jesucristo, Dios va a aplicar la justicia y nos va a perdonar de nuestros pecados por el hecho de haber creído en Cristo Jesús, de haber puesto nuestra fe en Él. Ahora, escucha lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe que una de las cosas que Dios nos pone en nosotros al inicio para que le busquemos o creamos en Él es la fe? La fe debe de surgir de nosotros, porque es por medio de la fe, por medio de creer. Si Dios mismo pusiera la fe en nosotros para creer en Él, entonces eso significa de que Dios nos estaría manipulando o obligando a que creamos en Él. Pero la fe debe de surgir de nosotros por el escuchar la palabra del Señor, por leer la palabra de Dios. Entonces, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Debo de tener fe. Y no solo una fe intelectual, como ya les he dicho a ustedes, sino también una fe genuina, una fe que me lleva al arrepentimiento, una fe que me lleva a hacer un cambio en mi vida, una fe que está dispuesto a entregarle la voluntad a Dios. Esa es una fe genuina, una fe verdadera, el creer en Jesucristo. Porque cuando yo digo, tengo fe en Dios, estoy diciendo que le voy a entregar mi voluntad a Él. Pero ese es el problema con la mayoría de personas. Muchas personas dicen, no, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero nunca le quieren entregar su voluntad a Dios. Entonces su fe no es genuina, es una fe intelectual, de conocimiento nada más, pero no es una fe que lo lleva al paso de cambiar su vida, a entregar su vida a Jesús para que Dios haga una transformación completa en la vida de esta persona. Entonces necesitamos esa fe para agradar a Dios. Señor, yo creo en ti, aunque estoy pasando situaciones difíciles en mi vida, aunque esta enfermedad me atormenta, yo creo en ti, tú estás conmigo, tú me vas a fortalecer. Aunque este problema que tengo, Señor amado, económico, aunque no tengo trabajo, aunque hay situaciones difíciles en mi familia ahorita, yo creo en ti, Señor, sé que tú estás conmigo y tú me vas a dar la fuerza. Y le está entregando toda la voluntad de Dios para que Él sea el que obre. Pero muchas veces queremos tomar nosotros la resolución en nuestras manos. Dejemos que Dios obre. Demostremos que tenemos fe en nuestro Dios. Muchas veces los médicos nos pueden dar diagnósticos extremos que con simplemente darnos el diagnóstico nos puede dar un ataque al corazón y nos morimos más rápido. Pero nosotros tenemos que poner la fe en Jesús y creer que Dios es el que tiene la última palabra. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Hay un hermano que nos testificó que tenía problemas en su sangre. Estaba bien débil, se estaba poniendo amarillo. Y dice, desde que llegó con el médico y le dio el diagnóstico, él dijo, yo no estoy enfermo, yo estoy sano, yo tengo fuerza. Y lo vimos en el proceso, debilitarse físicamente. Pero espiritualmente ese hombre tenía una mentalidad positiva, se había puesto en las manos de Dios. No estoy enfermo, me voy a recuperar, voy a restaurarme, el Señor está conmigo. Y ahí está ese hombre, que era una enfermedad bien grave, tenía contaminada su sangre, que creo que era algo así como leucemia, y una enfermedad bien grave. Pero, ¿sabe qué? Dios le dio la fuerza, porque Él puso la fe en Dios. Y a veces eso es lo que nos hace falta a nosotros. De inmediato nosotros, cuando nos dan diagnósticos así o nos sucede algo, nuestra primera mirada es Dios, Señor, ¿qué va a pasar ahora? Estoy en tus manos, encárgate tú, Señor, yo tengo fe en ti, oh Dios, tú vas a hacer ese cambio, tú vas a cambiar a mi esposa, tú vas a cambiar al esposo, porque yo no puedo, tú vas a cambiar a mis hijos, tú vas a protegerle, tú vas a guardarle, porque yo no puedo. Tenemos la fe en Dios, nos ponemos en las manos de Dios. Eso es tener fe, estar seguros de que Dios puede hacer algo. Y cuando llegue el momento de que usted se impacienta, tenga paciencia, porque es al tiempo de Dios. Dios sabe lo que hace en nuestras vidas.
Él sabe por qué lo hace y cuánto tiempo va a tomar, pero Él sabe que está con nosotros y no nos va a dejar. Si Dios estuvo con esos jóvenes, imagínense, y esto es lo que me impacta a mí de Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, de que tuvieron que entrar en el horno de fuego. Estuvieron ahí en el problema, pero nunca dejaron de tener fe, incluso cuando los iban a tirar al horno. O sea que estando adentro ya sabían que iban a morir. Pero mientras estaban afuera dijeron, si Dios quiere que muramos, pues morimos. Y si Él quiere salvarnos, que nos salve. Pero la fe, la convicción, la seguridad estaba ahí. Por eso es que David, aunque dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, y habla del lugar de delicados pastos, de aguas frescas, de toda la protección de Dios, pero hay una parte ahí que casi nunca le ponemos atención y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y acaba de declarar al inicio de que Jehová es su pastor. Pero es que la fe y la convicción está ahí, que aunque algunas veces pueda pasar situaciones difíciles en mi vida, mi fe, mi seguridad debe de estar puesta en el Todopoderoso. Porque si no, entonces, ¿para qué creo en Él? Gloria a Dios. Debo de confiar en Dios. Debo de entender de que bajo sus alas yo estoy seguro. Bajo su sombra está la protección. Él es nuestra guarda, nuestra protección, bajo cual nosotros podemos estar seguros. Entonces dice el versículo 23 que por cuanto todos pecaron, si es que el apóstol Pablo lo ha repetido ya muchas veces, es que no hay ninguno digno de Dios, no hay ninguno que haga lo bueno, todos nos hemos alejado de Dios, y aquí está incluyendo a judíos, griegos y gentiles, todos. No importa la sangre que tengamos, si soy judío o no soy judío, si en general, dice el apóstol Pablo, todos hemos pecado. Y por ese pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no había manera de conectarnos con Dios, aunque los judíos guardaban la ley. Claro, han habido judíos que han guardado la ley como verdaderamente Dios lo ha establecido y fueron hombres y mujeres temerosos de Dios. Pero de todas maneras no es necesario, porque aquí dice la palabra de Dios que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de su presencia. El versículo 24 dice, siendo justificados, y esto es bueno, porque ya que la ley no nos puede justificar, pero dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cuando escuchamos la palabra gratis muchas veces nos alegramos, ¿verdad? Cuando va uno por los centros comerciales y dice, mire, pruebe esto gratis o tome esto gratis, pero ya sabemos que nos quieren agarrar para vendernos y que les compremos un producto de $100, $200. Entonces al final no sale tan gratis que digamos. Pero cuando se trata de Dios, las cosas son diferentes. Imagínense cómo se levantó la oposición cuando los judíos ortodoxos habían aceptado a Jesús. Y de repente también empiezan a llegar gentiles a esa congregación, gentiles que no conocían la ley, que no conocían la Torá, que no conocían los mandamientos de Dios y que vivían libremente, pero que habían creído en Jesús y eso les fue contado por justicia. Y fueron salvos gratuitamente, sin haber nacido en una casa judía, sin tener la sangre judía, sin haber hecho los rituales judíos, sin haber sido circuncidados, comiendo puerco, comiendo camarones, comiendo todas aquellas cosas que para los judíos no son agradables. Y cuando vinieron y recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador, estuvieron al mismo nivel de los judíos ortodoxos. Y ese era un gran conflicto que tenían los judíos en las diferentes congregaciones que el apóstol Pablo había fundado y otras que fueron fundadas por otros hermanos, pero que ese era uno de los conflictos principales. ¿Cómo es posible que se les pueda justificar a estas personas, que se les pueda decir que son salvos? Y si son personas gentiles, son personas paganas, son personas idólatras. Un momento. Desde el momento que aceptan a Jesús, que creen en Dios, la vida de esa persona cambia. La vida de esa persona es transformada porque hemos sido justificados por Dios. Y la justicia de Dios
es de que no nos justifica por la ley. A mí Dios no me justificó por la ley, porque entonces ya estuviera muerto, ya estuviera podrido en la tierra y espiritualmente sufriendo en un lugar de tormento. Porque por la ley nadie puede ser salvo, sino por la fe en Cristo Jesús. Es que Dios nos justifica a nosotros. Pero ahora bien, ya que yo he sido justificado, una de las cosas que siempre Jesús le decía a las personas que se acercaban a Él es, cuando les hacía un milagro o los sanaba, es: vete y no peques más. Es decir, ahora empiezas una nueva vida, has sido justificado, estás limpio, entonces no peques más. Significa que no hay que violar ninguno de los mandamientos que he establecido. ¿Entiende la diferencia? O sea que la ley sí es buena, pero es que la ley no es la que salve, la que justifica, sino que es Dios. Pero cuando venimos a los caminos de Dios, tenemos que someternos a las leyes de Dios y no vamos a volver a caer en lo mismo del pecado. Qué importante es entender que no tuvimos que pagar nada. No tuve que ir de rodillas por kilómetros, raspándome mis rodillas, dándome latigazos en la espalda hasta llegar a una iglesia para cumplir alguna promesa. Y que de esa manera yo recibiera el favor y la misericordia de Dios. En mi tierra allá mucha gente hacía esas costumbres. En El Salvador, en el pueblo donde yo soy, Zaragoza, la iglesia católica, mucha gente de rodillas, mucha gente dándose golpes, se colgaban cruces para torturarse ellos mismos y pagar. Es que esa no es la forma de que Dios nos perdone nuestros pecados. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos verdaderamente, que limpiemos nuestros corazones. De hecho, ni siquiera nosotros los podemos limpiar, sino que con la justicia de Dios es que somos limpiados, transformados y renovados y nos volvemos nuevas criaturas. Amén. Pero el paso que tenemos que dar es tener fe en Jesucristo, entregar nuestra voluntad a Él y Él hace el cambio maravilloso en nuestra vida. No necesito torturarme. Mi abuelo había levantado un grupo de creyentes un poco ortodoxo, la forma en la que él enseñaba. Había salido de los grupos católicos o carismáticos, pero tampoco llegó a evangélico. Estaba entre católico, carismático, evangélico, no sé. Era una mezcla la que tenía. Y cuando uno de los miembros había que ponerle disciplina, había un cerro bien alto y tenía un camino para subir ese cerro y pues el camino para bajar al otro lado del cerro. Pero bien alto, se subía como en 40 minutos ese cerro, era alto. Y entonces, y había un río abajo. Y a todo aquel que se le tenía que poner disciplina para que Dios lo perdonara, le ponía una gran piedra de las del río, la tenía que cargar esa piedra hasta subir allá arriba. Y los hermanos testificaban de esas disciplinas que les ponía. Esa no es la forma en la que Dios perdona. Dios no va a poner una piedra gigante para que vaya hasta Bakersfield yo con esa piedra. Entonces, o que vaya empujando el carro de castigo para que Dios me perdone. No se trata de eso. Se trata de un verdadero arrepentimiento. Y Dios nos ha dado la salvación gratuitamente. Yo no puedo hacer nada. O sea que ni siquiera los judíos pueden decir, bueno, yo he guardado la ley. Yo he hecho todo esto. Pero aún así son injustos ante Dios y necesitan ser justificados por Dios. Necesitamos ser justificados por Dios. ¿Y sabe cómo se hace eso? Gratuitamente. Dice que es por la gracia de Dios. Les he explicado ya muchas veces qué es la gracia. La gracia es cuando uno recibe algo de alguien que uno no lo merecía. Imagínese que llega alguien y le dice, oiga, ¿cree que me da trabajo en la poda de la uva, por ejemplo, que es lo que está ahorita? Y le dice, ¿y sabes hacerlo? Pues no. ¿Y a qué te has dedicado antes? Pues trabajaba en una tienda. ¿Has trabajado en el campo antes? No. Pero bueno, te voy a dar trabajo. Y le da trabajo. Entonces cuando empieza a trabajar, de repente lo que está él trabajando en una, mira que todos sus compañeros van bien lejos ya. Y él está en la única planta de uvas ahí todavía, en la primera planta de uvas trabajando. Termina el día e hizo poquito trabajo. Pero al final el jefe dice, bueno, era su primera vez, no había podido trabajar en otro lugar. Vamos a decir que trabajó todo el día y le vamos a dar el día pagado. ¿Se lo merecía? No, ¿verdad? Pero el mayordomo, el jefe dijo, no, pobrecito, pobrecita, nunca lo había hecho en el trabajo, es bien duro el trabajo. Le vamos a dar la oportunidad y por lo menos hoy le vamos a pagar el día como si trabajó como los demás. Entonces, eso se llama gracia.
no se lo merecía, pues porque no hizo el trabajo, y el mayordomo tiene que entregar sus reportes de cuál fue el avance, qué tanto trabajo hizo cada persona. Pero gracia. Muchas veces nosotros hemos sido recompensados por gracia. Alguien se acerca a uno y le dice, mire hermano, tome esto, mire, reciba esto para que vaya a tal lugar. Eso es gracia. Porque uno sabe que no se merece tantos favores, tantos regalos. Eso se llama gracia de parte de Dios. Y Dios pone esa gracia en las personas para bendecirnos también. Pero no es que lo merezcamos muchas veces. Si todo lo que hacemos muchas veces lo hacemos y lo hacemos al límite, nada más, nunca damos la milla extra. Decimos, no, pues ya lo hice, apenas hice lo que me dijeron. Pero la gracia de Dios ha sido grande con nosotros. ¿De dónde se desprende la gracia? Del amor de Dios. El amor de Dios ha sido tan grande que incluso dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ese es el amor tan grande de Dios, y de ese amor se desprende la gracia. Porque nos ama tanto que dijo, los voy a perdonar aunque no se lo merezcan. Eso es lo que literalmente significa gracia. Perdonarlos y justificarlos, es decir, hacerlos justos cuando éramos injustos. Hacernos santos cuando éramos pecadores. Hacernos puros cuando éramos sucios, cuando estábamos contaminados. Eso es lo que la gracia transformadora en el poner nuestra fe en Cristo Jesús hace en nuestras vidas. ¿Cuánto tuvimos que pagar? Nada, gratuitamente. Solo tuve que ser obediente y poner mi fe en Cristo Jesús y creer que Él podía hacer todo en nuestras vidas. Y de esa manera he venido yo a ser salvo. De esa manera ha venido usted a ser salva para la honra y la gloria del Señor. ¿Sabe mediante qué hemos recibido esa gracia? ¿Mediante qué hemos sido justificados? ¿Mediante qué lo recibimos gratuitamente? La redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención tiene un trasfondo extraordinario, tiene un concepto bien amplio. Redención. En los tiempos de Jesús era bastante común, incluso antes de los tiempos de Jesús, incluso todavía después de los tiempos de Jesús, era bastante común lo de la esclavitud. Aquí en los Estados Unidos sé que todavía había mucha esclavitud también, y fue varios de los conflictos que se dieron entre los estados. Pero la redención tiene que ver con la esclavitud. La esclavitud, si alguien no podía pagar su deuda, automáticamente se volvía esclavo de la persona a quien se le adeudaba todo. Si no podía pagarlo, tenía que trabajar él, pero si la deuda era demasiada, lo que tenía que hacer es que incluso su familia se iba de esclava con este hombre. Este hombre se apoderaba de su familia e incluso de los pocos bienes que tenía, porque no eran suficientes para pagar la deuda que había adquirido con esta persona. Así de que lo volvía su esclavo. Y la única manera de poder salir de esa esclavitud era que alguien más pagara por su libertad. Pero iba a ser un precio bien caro, tenía que pagar bastante dinero o pagar terrenos o algo para poder redimir por lo menos a uno. Y ese uno salía y tenía que ir a trabajar porque tenía también a su familia de esclava. Y salía y trabajaba y daba toda su vida, todo lo que podía, esfuerzo extra para trabajar e ir sacando poco a poco. Y luego el otro iba y también le ayudaba a trabajar para sacar al resto de su familia de la esclavitud, si es que podían. Era bien difícil esa parte. Ahora, con respecto al pecado, nosotros, dice las Sagradas Escrituras, que éramos esclavos de Satanás. Le pertenecíamos a Satanás, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si no le pertenecíamos a Dios, solo hay alguien más a quien le pertenecemos, y ese es Satanás. Pero Dios nos ha redimido, es decir, ha hecho la redención por nosotros. ¿Cuál es el precio que Jesús ha pagado para redimirnos? Es un precio sumamente grande. Jesús tuvo que estar dispuesto a comprarnos no solo a unos cuantos, sino Él compró a todo el mundo. Lo rescató o ha puesto o ha pagado el precio, pero algunos quieren seguir de esclavos. El precio ya fue pagado,
pero algunos quieren seguir en la esclavitud todavía. Algunos quieren salir, pero no pueden. Algunos están luchando salir de ese hoyo de esclavitud en el que se encuentran, pero no pueden. Pero muchas veces, algunos quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero no quieren. Quieren seguir en la esclavitud, porque ahí hay más libertad, porque ahí nadie me dice nada, puedo hacer lo que yo quiera, puedo salir y entrar a la hora que yo quiera, puedo hacer todo como yo quiero, sin ningún problema. Pero es un esclavo de Satanás, literalmente. Y Satanás le provee todos los medios para que disfrute y que le dé rienda suelta, porque le pertenece. Así de que lo tiene ahí, pero ya lo tiene comprado para llevarlo al castigo eterno, al lago que arde con fuego y azufre, el mismo lugar en donde va a ir Satanás. Entonces, eso es lo que quiere. Hay mucha gente que está ahí y no quiere ser liberada. El pago ya se hizo, Jesús ya hizo el pago, ya nos redimió, ya nos compró. ¿Con qué nos compró? Vaya el siguiente versículo. Dice el siguiente versículo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escucha esto: ha pasado por alto los pecados pasados. Pero hay que tener cuidado de no contaminarnos otra vez, porque los pecados presentes no están siendo contados y vamos a dar cuenta de ellos si caemos en eso. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, la redención que se nos ha hecho a nosotros, la forma en la que nosotros fuimos comprados, fue a precio de sangre, porque la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte. Así de que alguien tenía que morir. ¿Sabe qué sucedió con Adán y Eva? Dios les dijo: el día que comieren del fruto de ese árbol, ciertamente morirán. Y cuando se come la primera mordida de ese fruto, Eva, y después le da a Adán, y empezaron a masticarlo y lo tragaron, y se dieron cuenta que no murieron, y quizás dijeron: oh, quizás Dios es mentiroso, no morimos. Pero de inmediato después se encontraron que estaban desnudos, murieron espiritualmente. Y luego les tocaba la muerte física, porque Dios iba a bajar y los iba a juzgar. De hecho, Dios bajó y los buscó, y les dijo: estamos escondidos, y quisieron cubrir su pecado, porque ellos pensaron que esa era la manera correcta de cubrir el pecado, escondiéndose y cosiendo hojas de higo para cubrir sus vergüenzas, porque se vieron desnudos, muertos espiritualmente, y sintieron vergüenza. No quisieron estar ante la presencia de Dios, y Dios bajó para juzgarles. Pero en la infinita misericordia de Dios, Dios, por su gracia, del amor que tenía en ellos, hizo que se desprendiera la gracia y no les quitó la vida, no los mató. Dios pudo haberlos matado, Él es Dios, Él los formó, Él los creó, eran su creación. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Alguien tenía que morir. Y dice la Biblia de que Dios les puso, los cubrió con pieles de animales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa pieles de animales? Tuvo que matar a un animal. No sé si Dios le quitó la vida a los animales o le dijo a Adán: tienes que matar a esos animales para sacarles la piel y que te puedas cubrir con ellos, porque la forma en que te estás cubriendo es incorrecta. Porque pensamos nosotros que podemos cubrir los pecados en la forma en la que nosotros creemos que es correcta, valga la redundancia. Pero Dios sabe cuál es la manera correcta. Y para que ellos cubrieran su pecado, alguien tuvo que morir, porque la ley de Dios se debe de cumplir, porque la paga del pecado es la muerte. Ellos pecaron, alguien tenía que morir. Pero Dios hizo redención de ellos, porque ellos ya estaban destinados a Satanás, ya estaban destinados a un castigo, a su muerte. Pero Dios los redimió a ellos, matando o quitándole la vida, por lo menos a uno o dos corderos, que debe haber sido la piel por el tipo de lana que tenían, y murieron esos animales por culpa de Adán y Eva. Dios hizo redención de ellos con el sacrificio expiatorio de esos animales que murieron a causa del pecado de Adán
y Eva. Ellos tenían la culpa, pero por la gracia de Dios, Dios quiso que esos animales murieran en vez de ellos. Y esa es la gracia infinita de Dios. Así de que eso señalaba o apuntaba a lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Ese era el símbolo. Dios iba a cubrir nuestros pecados, iba a limpiarnos de nuestros pecados con el derramamiento de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando Juan presenta a Jesús, no dice, he aquí mi primo, somos familiares, él es un rabino, está predicando la palabra. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Él es el que va a hacer redención por el pecado de todos para que todos puedan recibir la salvación. Él es el medio, estaba diciendo Juan. Él va a ser sacrificado porque el decir cordero significaba sacrificio, significaba derramamiento de sangre. Entonces dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque a través del derramamiento de su sangre íbamos a ser nosotros redimidos de nuestros pecados. ¿Sabe cuándo se cumplió esa redención? No cuando murió y derramó su sangre, no cuando fue sepultado, pero la confirmación fue cuando al tercer día resucitó. Entonces fue válido porque Él sí era el Hijo de Dios, Él era el Mesías, el ungido, el enviado por Dios para verdaderamente redimirnos de nuestros pecados. Cuando Jesús resucitó, si Jesús no hubiera resucitado, esa muerte en la cruz no valía nada, porque entonces no era el Hijo de Dios, porque Él dijo que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y así se cumplió, resucitó. Así de que ese sacrificio expiatorio y todo lo que hizo Jesús cuando vino aquí en la tierra era válido. Así de que a través de eso nosotros hemos sido redimidos a precio de sangre. Mientras Jesús moría en esa cruz, nosotros estábamos recibiendo la vida. Mientras Jesús agonizaba, nosotros estábamos volviendo a la vida espiritual, a ser parte de los hijos de Dios. Mientras Jesús moría, se estaba construyendo nuevamente el puente que nos conectaba a un acceso directo a Dios. De hecho, en cuanto Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos. Y eso significa de que ya no había manera de detener el acceso a Dios. Se rasga y ahí estaba el arca del pacto y cualquiera podía entrar libremente, directamente ante la misma presencia de Dios. Y de esa manera nosotros poder ser redimidos de nuestros pecados a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué extraordinario lo que pudo hacer. ¿Alguno de nosotros estaría dispuesto a redimir a un violador para que sea libre y que nosotros nos metan presos a causa de él? Yo creo que ninguno de nosotros. Está loco usted, ¿por qué me está diciendo que yo me meta preso en vez de él? Si él es el que ha violado, él es el que ha matado, él es el que ha robado. Porque yo voy a ir ahí. Pero Jesús no dijo eso. Él estuvo dispuesto y vino a la tierra a pesar de lo que nosotros éramos. Incluso sabiendo que habían cosas que no habíamos hecho, pero que íbamos a hacer. Jesús las sabía. Y la contaminación del pecado. Yo solo puedo pensar en mi vida, en lo que yo era antes, la forma en la que vivía, la que caminaba, la que hablaba. Y todo ese estilo de vida que llevaba. Pensar que Dios estuvo dispuesto a morir por mí. Y esa gracia y esa misericordia me cambia, me transforma y me hace una persona diferente. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? ¿Cómo no servir al Señor? Si se entregó por mí, se entregó por usted. Hay que buscar apasionadamente a Dios. Versículo 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Jesús no abolió la ley, sino que lo que Jesús estaba enseñando era de que se tenía que vivir y sobre todas las cosas que se tenía que creer en Él como el Hijo de Dios y poner la fe en Él, que era lo que les faltaba a los judíos ortodoxos, a los judíos que rechazaban a Jesús, creer en Jesús. Pero la ley en ninguna manera es abolida, es decir, la ley sigue en pie, porque ¿acaso ahora que he sido salvo por gracia puedo seguir robando? ¿Puedo seguir matando? Tengo que vivir conforme a los estatutos de Dios. Pero ahora que he sido salvo por su gracia, que no me costó nada, pero debo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Qué regalo más extraordinario hemos recibido nosotros. Póngase en pie. Dios nos ha bendecido de manera extraordinaria y de verdad que nunca podremos pagarle, no importa lo que nosotros hagamos, no importa los sacrificios que nosotros podamos hacer.
pero jamás podremos pagarle a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si empezamos a analizar el tipo de vida que nosotros llevábamos, si empezamos a analizar los daños que pudimos haberle hecho a otras personas por nuestra manera de vivir, si empezamos a analizar cuánto malversamos nuestro dinero y lo invertimos en cosas que no le agradaban a Dios, cuánto nos autodestruimos muchas veces consumiendo cosas que nos hacían daño. Y Dios en su infinita gracia puso su mirada en nosotros y nos dio un valor que nadie podía darnos a nosotros. Valer su misma vida siendo el Dios. Eso es extraordinario y hay que saber ser agradecidos por ese regalo que hemos recibido de parte de Dios. No por todo lo bueno que usted haya sido o haya hecho, sino por su infinita gracia por su infinito amor. Oremos. Señor, queremos darte gracias hoy, Dios amado, porque no hay medio, no hay forma de cómo pagarte, Señor, tu sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, siendo justificados nada más por poner la fe en ti, oh Cristo Jesús, como el unigénito Hijo de Dios. Señor amado, nuestras vidas te pertenecen, mi vida te pertenece, Señor. Yo no quiero regresar atrás, Señor. Estoy tan agradecido por lo que has hecho conmigo, con lo que has hecho con mi familia, con mis hijos, mi esposa, Señor. Somos tus siervos, Señor. Trabajamos para ti apasionadamente, con amor. Estamos agradecidos, Señor, que nos hayas hecho dignos cuando no lo somos, de trabajar en tu obra, de predicar tu palabra, de enseñar, de instruir, de apoyar, de aconsejar, Padre. No tenemos cómo pagarte, Señor. Mis hermanas y hermanos son conscientes de lo mismo, Señor, que no éramos dignos de ti, oh Dios. Oh Dios, ni los millones que existen, el oro y la plata que existen en la tierra, Señor, las piedras preciosas podrían pagar, Señor amado, todo lo que tú haces por nosotros. Por eso es que te amamos, oh Jesucristo Santo. Por eso es que creemos en ti como nuestro único y suficiente Salvador, el Redentor de nuestras vidas, que nos ha comprado y no nos obliga a estar de siervos tuyos. Yo lo sé, Señor, tú no nos obligas, pero yo personalmente, mi familia personalmente, estamos aquí no obligados. Estamos aquí, Señor, porque en verdad estamos agradecidos y sabemos que no hay cómo pagarte. Y esta es una manera de demostrarte el agradecimiento, Señor. Gracias, gracias, infinitas gracias, Señor. Mi vida te pertenece, Señor. Mi vida es tuya, oh Dios Todopoderoso. Santo es tu nombre para siempre. Padre, alcanza a aquellos que no han recibido la salvación todavía, Señor. Bendice esta ciudad de Taft, Señor. Hay almas que necesitamos alcanzar, Señor, para que puedan recibir esa salvación que tú ya has pagado, Jesús. Ellos solo tienen que recibir esa salvación. Tú ya lo pagaste, Señor, por todo el mundo, como dice tu palabra, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.